Espero que se encuentren muy bien junto con toda su familia. Vamos a hacer otro ejercicio de cuentas T como les había prometido. Nos dice, las siguientes son las transacciones del almacén Tequendama correspondientes al mes de noviembre. Realice los asientos en cuentas T y elabore el balance de comprobación. Y luego sí vienen entonces ya las transacciones que realizó la empresa. Aquí pues aquí está ya el ejercicio resuelto, como para que nos rinda un poquito más y no nos toque ponernos a hacer todas las cuentas T y a calcularlas o a registrar las transacciones. Entonces ya como está realizado, pues lo que vamos es a ir leyendo y mirar cómo lo registramos. Se inicia un negocio con un capital de 40 millones. Entonces el capital, decimos, es el patrimonio de la empresa. Lo registramos en la cuenta 3130 capital de personas naturales. Lo llevamos en el haber, ¿sí? Porque es una cuenta del patrimonio y el patrimonio se crea y se aumenta con valores en el haber, ¿sí? Tienen que recordar siempre esa norma. Decimos activos, costos y gastos se crean y se aumentan en el debe. Pasivo, patrimonio e ingresos se crean y se aumentan en el haber. Entonces eso tenemos que tenerlo claro para hacer cada una de las transacciones. Entonces aquí ya nos quedaron los 40 millones, representado así: 6 millones en un computador. Entonces un computador es un activo, es de mi propiedad, ¿sí? Lo llevamos en el debe. Los activos se crean y se aumentan en el debe. 8 millones en mercancías. Pues tenemos un inventario de mercancías de 8 millones, entonces lo llevamos a esta cuenta. Un activo también, 1435, mercancías no fabricadas por la empresa. 8 millones en el debe, porque los activos se crean y se aumentan con valores en el debe. 22 millones de pesos en banco y 4 millones de pesos en caja. Entonces vamos a bancos, 22 millones y caja 4 millones, ¿sí? También juntos en el debe, activos que se crean y se aumentan en el debe. Pues debemos revisar, pues es bueno hacerlo para que no tengamos después diferencias. Entonces, que el débito y el crédito sean iguales, o sea, que los valores que coloqué en el debe sean iguales a los valores que se colocaron en el haber. Tenemos bancos 22 millones, caja 4, serían 26, equipo de cómputo 6, 32, ¿sí? Mercancías 8, 40 millones en el debe, 40 millones en el haber. Entonces ahí nos queda registrado el número 1. El número 2 me dice se consignan de vivienda 2 millones. Entonces, ¿qué hice? Una consignación. ¿Dónde registro las consignaciones? En la cuenta bancos, 2 millones. En el debe, porque estoy aumentando un activo, ¿sí? ¿De dónde sale la plata que consigno en el banco? De caja. Entonces, caja, 2 millones en el haber, porque los activos se disminuyen en el haber, ¿sí? Me olvidó de pronto decirles completo la norma, ¿sí? Activos, costos y gastos se crean y se aumentan en el debe, disminuyen y se cancelan en el haber, y lo contrario con ingresos, pasivo y patrimonio, que se crean y se aumentan en el haber y se disminuyen y se cancelan en el debe.
3 me dice se compran mercancías al contado por 5.600.000, realizamos un traslado de fondos de la vivienda. Entonces compramos mercancías, ¿qué hice? Compré mercancías por 5.600.000, donde registro las compras en la cuenta 6205 de mercancías, en el debe porque es un costo, los costos se crean y aumentan en el debe. Lo hice mediante un traslado de fondos del banco, ¿sí? Entonces 5.600.000 en el haber porque estoy disminuyendo un activo. El siguiente me dice compramos mercancías por 9.400.000, cancelamos 1.400.000 con cheque y el saldo a crédito. Entonces, ¿qué hice? Una compra. ¿Dónde registro las compras? En la cuenta 6205 de mercancías, 9.400.000 en el debe porque estoy aumentando un costo. ¿Cómo hice la compra? Cancelé 1.400.000 con cheque y el saldo a crédito. Entonces 1.400.000 con cheque en el haber de bancos. Estoy disminuyendo un activo y quedé debiendo compré 9.4 y quedé debiendo 1.4, quedé debiendo 8 millones de pesos. Entonces las deudas son pasivos, ¿sí? Y lo registramos en la cuenta 2205 proveedores nacionales, 8 millones de pesos en el haber porque estoy creando un pasivo. El siguiente me dice venta de mercancías al contado por 5 millones, pues me entregan 5 millones, lo llevamos todo lo que reciba, el efectivo que reciba, lo registramos en caja, ¿sí? 5 millones en el debe porque estoy aumentando un activo, ¿sí? En caja recuerden que llevamos siempre todo lo que sea billetes, monedas, cheques y el voucher, que son los digamos el documento de las tarjetas de crédito. Entonces recibimos 5 millones y fue una venta. Entonces las ventas se registran en la cuenta, son un ingreso en la cuenta 4135, comercio al por mayor y al por menor. En el haber los ingresos se crean y se aumentan en el haber. El número 6 me dice venta de mercancías por 5.200.000. ¿Qué hice? Una venta. ¿Dónde registro las ventas? En la cuenta 4135 comercio al por mayor, en el haber porque es un ingreso y se aumenta en el haber. ¿Cómo hice la venta? Me dieron 4 millones de pesos con un cheque y el saldo a crédito. Entonces me entregan 4 millones en un cheque, es efectivo, por lo tanto lo llevo a caja, 4 millones en caja, ¿sí? Y el saldo a crédito entonces quedamos me quedan debiendo, ¿cierto? 4 millones con cheque me pagaron, me quedaron debiendo 1.200.000. Entonces las deudas se registran en la cuenta 1305 clientes 1.200.000 en el debe porque estoy creando un activo. El número 7 dice se consignan en el banco 8 millones. Entonces voy a la cuenta bancos,
8 millones, en el debe porque estoy aumentando un activo, ¿sí? Y a crédito caja, decimos, todo lo que consigne va como crédito a caja. Aquí los 8 millones van en el haber porque estoy disminuyendo un activo. El 8 me dice, compro muebles de oficina por 4.800.000. ¿Qué hice? Una compra de muebles, entonces lo registro como equipo de oficina, 4.800.000 en el debe porque estoy creando una cuenta de activo, ¿sí? Ahora, ¿cómo hice la compra? Cancelé con un traslado de fondos de la vivienda, o sea que pues le disminuí la cuenta bancos en 4 millones. Equipo de oficina 4.800.000. ¿Sí? En el debe decimos equipo de oficina que estoy creando un activo. En el haber de bancos porque estoy disminuyendo un activo. ¿Sí? El número 10 me dice se recibió un cheque por 800.000 para abonar a mercancías vendidas a crédito. O sea, ¿qué hice? Recibí un cheque por 800.000, ¿sí? Un cheque, recuerden, es efectivo, ¿sí? Entonces, todo lo que recibo como efectivo lo llevo en la cuenta de caja. Entonces, 800.000 pesos los llevo a caja en el debe porque estoy aumentando un activo. ¿Y por qué los recibí? Porque había vendido a crédito y me están abonando, me están cancelando una parte de lo que había vendido a crédito. Entonces lo llevo en la cuenta clientes, ¿sí? Que en el haber porque estoy también disminuyendo un activo. El número 11 me dice, se obtiene un préstamo de la vivienda por 16 millones, el cual es consignado en nuestra cuenta. O sea, el banco me consigna en la cuenta 16 millones, me presta plata, entonces me consignan la cuenta 16 millones, debito la cuenta bancos, ¿sí? Lo llevo en el debe porque es una cuenta del activo y se crea y se aumenta con valores en el debe, ¿sí? Es un préstamo que me hizo el banco, entonces quedo debiendo, o sea, es un pasivo que se registra en la cuenta 2105 Bancos Nacionales en el haber porque estoy creando una cuenta del pasivo que se crea y se aumenta con valores en el haber. El número 12 me dice se pagan gastos del mes mediante traslados de fondos. O sea, pagué el arriendo y pagué el teléfono, ¿sí? Trasladando fondos del banco, ¿sí? El arriendo 3.600.000, el arriendo es un gasto, ¿sí? Lo llevamos en la cuenta 5120 arrendamiento, 3.600.000, ¿sí? ¿Cómo lo hice? Mediante un traslado bancario, entonces acredito el banco, disminuyo el banco en 3.600.000 y por eso lo llevo en el haber, ¿sí? El gasto lo llevo en el débito porque los gastos se crean y se aumentan con valores en el haber. ¿Qué más hice? Pagué el teléfono 560.000, entonces también lo llevo en la cuenta servicios 560.000 en el debe porque es un gasto. Y como lo hice a través de un traslado bancario, entonces acredito el banco para disminuir el activo en 560.000 pesos.
El número 13 me dice, se compra a crédito un computador para el uso de la empresa por 5 millones. ¿Qué hice? Compré un computador por 5 millones. Entonces lo registro en la cuenta, equipo de cómputo, 5 millones, en el debe porque estoy aumentando un activo, ¿sí? ¿Cómo hice esa compra? A crédito, se la compra a crédito, entonces quedé debiendo el dinero, lo que quedo debiendo lo registramos en la cuenta proveedores nacionales, en el haber, porque estoy aumentando un pasivo. El número 14 me dice, la empresa concede un préstamo a un empleado y gira un cheque por 2 millones. ¿Qué hice? Le presté 2 millones de pesos a un empleado, me quedó debiendo, entonces todo lo que me queden debiendo lo llevo en este grupo 13, que es deudores. La cuenta se llama específicamente 1365 cuentas por cobrar a trabajadores. Coloco el valor en el debe porque estoy aumentando o creando en este caso un activo, ¿sí? ¿Cómo hice ese préstamo? Entonces acá me dicen que lo que hizo con el préstamo acá el 14, el préstamo a un empleado, giré un cheque por 2 millones de pesos. Cuando giro cheques estoy disminuyendo la cuenta bancos, ¿sí? Entonces acredito el banco porque estoy disminuyendo una cuenta del activo. El número 15 me dice, la empresa gira un cheque por 2 millones a la vivienda como abono a la deuda, ¿sí? Entonces, ¿qué hice? Aboné 2 millones de pesos a un préstamo. Entonces, lo llevamos aquí en bancos nacionales, 2105, débito porque estoy disminuyendo un pasivo. ¿Cómo hice el pago de los 2 millones? Mediante un traslado, no sé qué dice acá, o abono, no dice traslado ni nada. La empresa gira un cheque, ¿cierto? Entonces acredito el banco porque estoy disminuyendo un activo. La siguiente me dice, se gira un cheque por 1.400.000 correspondiente a un seguro para la protección de mercancías, el cual tiene vigencia de 1 año. Entonces, ¿qué hice? Giré un cheque, ¿sí? Por 1.400.000. Entonces, acredito la cuenta bancos porque estoy disminuyendo un activo. ¿Para qué giré ese 1.400.000? Porque compré un seguro, ¿sí? Entonces lo llevamos como gasto pagado por anticipado. Es un activo y lo llevo en el debe. ¿Por qué no lo llevo al gasto, ¿sí? Sino a un activo? Porque en contabilidad hay una norma, digamos, que se llama devengo o causación. ¿Qué es eso? Que me dice simplemente que los costos, los gastos y los ingresos se deben registrar en el mes al que le corresponden, ¿sí? No en el momento de pagar o en el momento de recibir la plata, ¿sí? Aquí en este momento estoy pagando, pero estoy pagando un seguro por 1 año, entonces no le puedo cargar a un mes lo que le corresponde a 1 año, sino que debo llevarlo entonces como un activo. Cuando se termine el mes, pues traslado el valor que le corresponda al gasto y disminuyo el gasto pagado por anticipado, ¿sí? Siempre tenemos tenemos que tener presente esa norma de causación o de devengo, ¿sí? Que el gasto, el ingreso y el costo se registran en el mes al que le corresponde y no en el
en el momento en que pague o reciba dinero, ¿sí? Entonces, decimos, como aquí estoy pagando un año, pues no puedo cargarle a un mes lo que le corresponde a un año, ¿sí? Por eso, en ese momento decimos, cuando pago por anticipado, utilizo este activo, gastos pagados por anticipado. Cuando recibo la plata por anticipado, utilizo un pasivo, ingresos recibidos por anticipado, ¿sí? El número 17 me dice, a fin de mes la empresa adeuda los servicios de agua por 200 y de energía por 450. Es decir, llegaron los recibos pero no lo he pagado. Por ese mismo concepto que les digo de vengo o causación, pues yo debo causar el gasto en el mes al que le corresponde. Si no tuve plata para pagar los 200 del agua o los 450 de la energía, debo registrar el gasto en el mes que es y registro un pasivo, los que debían, ¿sí? Entonces, estos valores del agua y energía se registran en la cuenta de gastos de servicios. Entonces, utilizamos aquí 560 y 200 y 450, la cuenta de gastos de servicios, ¿sí? Como los quedo debiendo, utilizo un pasivo, ¿sí? Costos y gastos por pagar, por los mismos valores, ¿sí? El gasto se debita, el pasivo se acredita, ¿sí? O sea, lo mismo, o sea, yo les decía ayer, bueno, les decía en alguna ocasión anterior, ¿cierto? ¿Sí? Cuando digo que se debita es lo mismo que colocarlos en el debe. Cuando digo que se acredita es lo mismo que colocarlos en el haber. Si digo que cargo una cuenta es porque lo estoy haciendo en el debe. Si digo que acredito una cuenta o que abono una cuenta es porque lo estoy haciendo en el haber, ¿sí? Son términos que se utilizan en contabilidad y que pues tenemos que ir aprendiendo y acostumbrarnos a ellos. Seguimos con la última, dice el banco cobra comisiones por servicios prestados por 38.000 y los descuenta de nuestra cuenta, ¿sí? O sea, el banco me cobró por algún servicio que me prestó, ¿sí? O por alguna actividad que me hizo, puede ser que cobró un cheque que es de otra ciudad, ¿sí? Puede ser, me cobró intereses, bueno, aquí me están diciendo que son comisiones, generalmente es por eso, porque me está cobrando cheques de otras ciudades, entonces me cobra ese dinero, para mí es un gasto, ¿sí? Entonces esos gastos se llevan como un gasto financiero, aquí en esta cuenta 5305, como es un gasto, lo llevo el valor en el debe. ¿Cómo hice ese pago? El banco lo descontó de mi cuenta corriente, ¿sí? Entonces acredito el banco porque estoy disminuyendo un activo en 38, ¿sí? Ya ese es el último punto del ejercicio, ¿sí? Entonces lo que debo hacer ahora es sacar saldos, ¿sí? De las cuentas, de cada una de las cuentas. Decimos, ¿cómo lo hago? ¿Sí? Sumo las columnas, sumo la columna del debe, ¿sí? Sumo la columna del haber, ¿sí? Y del mayor valor, en este caso 48 millones, resto el menor, 25.398.000. Y ese resultado de la resta lo dejo donde está el mayor valor. Entonces, ¿dónde está el mayor valor? En 48, en el debe, pues dejo ese resultado de la resta en el debe, ¿sí? Decimos, del mayor resto el menor y el resultado lo dejo donde está el mayor valor, en este caso en el debe, ¿sí? Y es lo mismo que hago en todas las cuentas, ¿cierto? Sumamos la columna del debe, sumamos la columna del haber, ¿sí? Del mayor valor resto el menor y el resultado lo dejo donde está el mayor valor. Entonces ahí dejamos el resultado, ¿sí? Estos casos que no tenemos sin una sola transacción, pues no hay necesidad de que sumemos porque es el mismo saldo, ¿sí? Aquí pues no hay valores en el haber sino solo en el debe, pues entonces no tienes nada para sumar en la otra columna, lo mismo aquí en las compras. Y esa es la forma en que hacemos, sacamos saldos, ¿sí? En este caso, por ejemplo, sumamos
tanto el debe como el haber, ¿sí? Del mayor valor, 13 millones, resto el menor, 4 millones, y dejo el valor, el resultado, ¿sí? 9 millones, donde está el mayor valor. En este caso, como es un pasivo, los pasivos generalmente tienen saldo crédito, los activos generalmente tienen saldo débito. ¿Sí? Lo mismo que me está diciendo la norma, ¿cierto? Activos, costos y gastos se crean y se aumentan en el debe, se disminuyen y se cancelan en el haber. Su saldo normalmente es débito, ¿sí? Pasivo, patrimonio de ingresos se crean y se aumentan en el haber, se disminuyen y se cancelan en el debe. Su saldo normalmente va en el haber, ¿sí? Entonces esa norma tengo que aprendérmela siempre, porque pues eso es lo normal, ¿cierto? Hay algunas excepciones que las veremos de pronto más adelante. ¿Qué hago después? ¿Qué más me dice el ejercicio? Que haga el balance de prueba, ¿sí? Entonces simplemente lo que hago en el balance de prueba es, bueno, ponemos el nombre, ¿sí? Almacén Tequendama, balance de comprobación, el mes que me decía el ejercicio acá, que es noviembre, ¿sí? Correspondientes al mes de noviembre, realice los asientos en cuentas T y elabore el balance de comprobación. Entonces en el balance de comprobación lo que hago es que los saldos de las cuentas, ¿sí? Los llevo tal y cual como estén registrados en las cuentas T, ¿sí? Si aquí me dice que caja tiene un saldo de débito de 3.800.000, eso es lo que llevo aquí, caja 3.800.000, ¿sí? Aquí me dice bancos 22.600.000, es lo mismo que me está presentando el saldo de bancos aquí, 22.602.000, 22.602.000 en el debe, ¿cierto? Lo que hago es trasladar esos valores tal y cual como estén en la cuenta T, ¿sí? El saldo de la cuenta, si está en el debe, lo llevo en el debe, ¿sí? En el caso en que esté en el haber, lo llevo en el haber, ¿sí? ¿Cómo hago el balance de comprobación? Se usa que lo hagamos en orden ascendente, o sea, primero la cuenta que tiene el código menor, y así sucesivamente los vamos colocando en orden ascendente todas las cuentas que tengamos. No importa si tienen saldo debe o si tienen saldo en el haber. Lo que llevamos aquí es el código en forma ascendente. Y esos valores, ¿cierto? La suma del debe y el haber me deben dar igual, ¿sí? Sumas iguales, ¿sí? Sí, acuérdense que les comento que la contabilidad, eso es lo que me dice el principio de partida doble, ¿sí? Siempre tiene un equilibrio. Los valores que se colocan en el debe, en las cuentas, se colocan en la misma cuenta o en otras cuentas en el haber, y siempre debo tener una balanza equilibrada. Entonces aquí me dice que me da lo mismo, 73.850.000 en el debe y 73.850.000 en el haber. Quiere decir que las transacciones que hice me quedaron correctas, y eso es lo que hago en el balance de prueba. Entonces espero que me hayan entendido. Cualquier cosa, pues en la próxima clase con mucho gusto se las podemos aclarar. Espero que estén muy bien y muchas gracias por su atención.